Los discípulos se encontraron con un grupo de personas, con alguien que quería liberar a alguien, pero no formaba parte del grupo de los discípulos. No anda con nosotros, no es de los nuestros. Siempre existe el riesgo de encerrarnos en unos grupos cerrados con la pretensión de que seamos los únicos en los cuales actúa el Señor y en los demás no. Solamente los que formamos parte de un determinado grupo somos los que tenemos las bendiciones de Dios y los demás no. Lo importante no es que ande con nosotros, lo importante es ser de Jesús. Y si al fin de cuentas tiene un sentido el que ustedes y yo, presentes hoy en nuestro bello templo parroquial, nos sintamos una familia, no es porque seamos un grupo cerrado nosotros, esta parroquia diferente de la otra parroquia, incluso nosotros los creyentes católicos distintos de otros creyentes que tienen otros credos. Lo importante es que nosotros somos lo que somos y formamos la familia creyente que formamos, no por nosotros, sino por Jesús el Señor. Porque finalmente nosotros le pertenecemos a Él. Y porque Él es Él el que nos ha convocado, es Él el que nos permite formar parte de su cuerpo, de su familia, de su pueblo. Es Él, no somos nosotros. El bautismo que recibimos un día, hoy ustedes jóvenes queridos que se confirman van a renovar los compromisos del bautismo precisamente por haber sido injertados completamente en Jesucristo, muerto y resucitado, forman parte también de la familia de Cristo. Pero lo que nos hace a nosotros que seamos una comunidad no es que decidamos nosotros simplemente reunirnos, es porque Él nos convoca y Él nos forma como su pueblo y su familia. Miren ustedes, en qué medida, a veces incluso en la vida religiosa, uno sencillamente realiza un programa completamente personal, poniéndole incluso muchas veces la imagen de religión. En qué medida muchas veces nuestra vida religiosa marcha es al ritmo de nuestras necesidades, de nuestros gustos, de nuestros intereses e incluso muchas veces de nuestros caprichos. Yo voy buscando a nuestros señores cuando a mí me va conveniendo. Yo lo voy buscando es cuando yo lo voy necesitando, pero cuando no lo necesito, pues no lo busco. Es decir, me vuelvo yo el centro incluso de mi fe religiosa. Y en la medida en que el Señor de alguna manera me sirva para mis intereses, lo busco. En la medida en que el Señor de alguna forma me ayude a resolver mis problemas, lo busco y le doy campo en mi vida. Pero si por alguna razón yo no tengo una necesidad, pues sencillamente lo dejo de lado. Soy yo finalmente el que termino siendo el punto de referencia e incluso trato que el Señor se acomode a lo mío, que se acomode a mis intereses, a mis gustos, que se acomode a mis necesidades y vuelvo a decir muchas veces, incluso a mis caprichos. Y resulta que la fe cristiana es completamente diferente. El punto de referencia es Él. Él es el centro de la vida de fe nuestra. Este Dios a quien nosotros invocamos bellísimamente como un Padre, Hijo y Espíritu. Él es el centro y nosotros en esa bellísima expresión que no tiene superación, me parece a mí, en Jesús y en María particularmente, cuando María comprendió que toda su vida tenía sentido como sierva del Señor, como esclava del Señor. El Señor no es mi esclavo, a ver si me sirve a mis intereses, a mis necesidades y a mis empresas y a mis proyectos. María comprendió un proyecto amoroso inmensamente grande para el cual el Señor la solicitaba, la invitaba a que participara de lleno. Y ella sencillamente pudo comprender finalmente su lugar. Yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. En mí según tu palabra.
y no, Señor, tú según mi palabra, y tú actúas según lo que yo te pida, y tú actúas según lo que yo te necesito, y tú actúas según lo que yo te exija, y según lo que sean mis conveniencias. Es completamente al contrario, completamente diferente. Por eso cuando existe esa intención de volverse uno el centro y que el Señor actúe según lo que yo estoy necesitando y no al revés. Yo soy la esclava, yo soy tu esclavo, Señor, que se cumpla en mi palabra. Y los acontecimientos de mi vida, muchos de ellos felices y muchos de ellos duros, los vivo desde tu amor y los vivo desde tus proyectos de vida que a veces a mí se me escapan y sin embargo son proyectos de verdadero amor comprometido. Eso tiene una serie de consecuencias muy importantes, me parece a mí, en la vida. Una primera consecuencia. Al fin de cuentas, estos discípulos que critican a otra persona porque estaba haciendo el bien en nombre de Jesús, pero no era del grupo de ellos. Parecía que ellos estaban haciendo era solamente su obra. Ellos se sentían contentos al lado de Jesús. E incluso seguramente con una mentalidad un poquito excluyente, si no son de nuestro grupo, pobrecitos ellos. Pero más aún, incluso entre ellos mismos había también problemas. Se enfrascaron un día en una discusión de quién era el más importante entre ellos. Fijémonos que el tema no es simplemente si formamos parte del grupo, sino cuáles son los sentimientos que a nosotros nos mueven. Puede haber gente fuera de nuestro grupo de comunidad creyente católica que hace más bien que el que nosotros hacemos. Hay gente inclusive que dice que no es creyente y es muy comprometida en el bien de los hermanos. Y cuando a veces nosotros que nos decimos creyentes podemos ser tan limitados y tan tímidos en el servicio. ¿Por qué razón? Porque a veces la fe puede ser muy interesada de acuerdo con los intereses personales. Por eso los que queremos vivir como creyentes en Jesús no obramos nunca en nombre propio. Somos instrumentos de la gracia del Señor. Uno nunca obra en nombre propio, es por el Señor. Ustedes, mis jóvenes queridos que van a recibir la confirmación, ¿para qué reciben la confirmación hoy? Para ser instrumentos de la obra del Señor. Porque el Señor quiere contar con ustedes para una obra de amor. Como el Señor quiere contar con todos nosotros para realizar su obra. Pero no como si fuera una obra nuestra, donde uno simplemente manifiesta su vanidad y su ambición de tener los primeros puestos como los discípulos. Sino es la obra del Señor. Obra del Señor que nos hace a nosotros sencillamente instrumentos y servidores. Una consecuencia que tiene todo esto, definitivamente en nuestro corazón, los sentimientos del Señor. Y resulta que si hay alguien por los cuales el Señor tiene una especial atención, es por los más pequeños. Los más pequeños no solamente en su condición de ser pequeñitos por la edad, los niños. Los más pequeños son las personas vulnerables. Los más pequeños son las personas excluidas que no tienen los privilegios que muchos de nosotros tenemos. Los más pequeños son las personas muchas veces puestas aparte. Los más pequeños son también los pobres. Los más pequeños, y el Señor tiene un amor de predilección por ellos. Por ello, en ellos mismos Él se hace presente. Y si alguien le da de beber a un vaso de agua a uno de estos pequeños, es casi como se le diera a Él, al Señor, porque se vuelven precisamente signos de su amor. Eso ya rompe en nosotros esos grupos cerrados, esos grupos, cualquier tipo de grupo, no solamente en la iglesia, sino también incluso en la sociedad civil. Hay gente en la sociedad civil que solamente apoya a los que son de su rosca y de su grupo, a los demás no. Solamente si tiene las mismas ideas mías, solamente si es de mi mismo partido político, a los otros no, así tengan necesidad.
Pero como no están dentro de mi grupo, no importa que pasen necesidad. El Señor rompe esas barreras tan horribles que los seres humanos creamos, encerrándonos y marginando a otros porque no piensan como nosotros. Y sin embargo, el bien se realiza, y se realiza independientemente, especialmente con los más necesitados y pequeños. Pero pienso que eso tiene otra consecuencia: no impedir la obra del Señor. Y una de las maneras como uno impide la obra del Señor es cuando uno se vuelve motivo de escándalo para otras personas. Es que todos los demás, todos nosotros estamos en una experiencia de crecimiento en la vida. Pero cuando hay alguien que se vuelve escándalo, ¿y qué significa en el fondo la palabra escándalo? Ser una piedra de tropiezo para que los demás caigan. No podemos entonces nosotros pretender que somos creyentes y sin embargo nos tiene sin cuidado cuál es el impacto que tiene nuestro comportamiento frente a los demás, especialmente frente a las personas más sencillas. Jesús utiliza expresiones muy duras. Más valdría que le pongan una piedra de molino y que lo boten al mar. Y una piedra de molino es para que nunca vuelva a aparecer en la superficie, para que quede hundido definitivamente. Qué lenguaje tan duro, porque es que tenemos todos una responsabilidad mutua unos con otros, una responsabilidad mutua. Nosotros, los sacerdotes, tenemos una responsabilidad y no podemos ser piedra de escándalo y de tropiezo para nadie. Los papás y las mamás no pueden ser escándalo para sus hijos. Las personas que tienen una responsabilidad política, económica, no pueden ser motivo de escándalo. Y escándalo especialmente que impiden que la obra del Señor se realice en las demás personas, o que sencillamente frenan una obra de crecimiento en la vida de las personas porque ven nuestros comportamientos incoherentes, completamente opuestos a lo que nosotros decimos que creemos y vivimos como creyentes. Pero eso también tiene una otra consecuencia. No impidamos nunca que la obra del Señor se realice en los demás, y uno la puede impedir cuando uno se vuelve piedra de tropiezo, motivo de escándalo, pero tampoco impidamos que la obra del Señor se realice en nosotros mismos. Jóvenes queridos, ustedes van a renovar los compromisos de su bautismo en un momento, pero con ustedes todos vamos a renovar los compromisos del bautismo. Y es que renovar los compromisos del bautismo implica dos cosas, como vamos a encontrarlo en la fórmula. Por una parte, unas renuncias, y por otra parte, la profesión de fe. Pero las renuncias es muy importante entenderlas. Cuando uno toma una decisión en la vida, sabe que tiene que renunciar a unas cosas que le impiden cumplir esa decisión. Cuando la pareja se casa, sabe que no puede andar entonces jugando con otras mujeres y con otros hombres. No puede hacerlo. Es clarísimo, porque si tomó una determinación de ser fiel en el matrimonio, es clarísimo que no puede andar coqueteando con cuanta señora aparece o con cuanto señor aparece. Y eso implica precisamente tomar decisiones, y uno toma las decisiones que le favorezcan vivir bien los compromisos que uno asume. Cuando una persona se mete a hacer un negocio, es clarísimo. O los negocios los manejamos éticamente, o los manejamos con criterio sucio y corrompido. Y uno toma decisiones frente a eso. Cuando uno está tratando a los demás, ustedes, mis jóvenes queridos, que están seguramente formándose en la escuela, en el colegio, uno sabe que el comportamiento frente a los demás pide unas decisiones. Y que si yo tomo esa decisión de seguir a Jesús, soy una persona de respeto a los demás. Y si encuentro a alguien en mi colegio, en mi vecindario, en mi vereda, que puede tener alguna dificultad, un defecto físico o cualquier cosa, yo no puedo ser la persona que le haga matoneo permanentemente. Renunciar significa dejar de lado aquello que impide que la obra de Dios se realice en mí. Y miren ustedes la imagen tan fuerte otra vez que utiliza Jesús. El lenguaje de hoy es muy impactante. Es el lenguaje de una piedra de molino atada al cuello para que uno se hunda y nunca más salga a flote.
ese otro lenguaje, y si tu mano, tu pie o tus ojos te llevan a pecar, córtatelos. Por supuesto que Jesús no habla de eso, que nosotros nos mutilemos, de ninguna manera, no habla de eso. Pero miren todo ese significado tan grande que tiene esto. Hacen referencia a nuestros ojos, nuestras manos y los pies. Fijémonos que son órganos de la vida que son vitales. En el fondo todos los órganos de nuestro cuerpo son vitales y son preciosos. Pero con los ojos miramos el mundo. Con los ojos podemos apreciar la realidad. Los ojos nos permiten situarnos en el mundo, mirar a los otros. Las manos son nuestro instrumento privilegiado de trabajo, las manos. El artista pinta con sus manos, el campesino siembra con sus manos, el que cose, cose con sus manos. Las manos es símbolo del trabajo. Y los pies significa la posibilidad de movernos en el mundo y es un símbolo de libertad también. Miren ustedes que Jesús habla de tres partes del cuerpo humano, pero que hacen referencia a toda la persona. Y ahí entonces podríamos decir, las manos nuestras, ¿qué hacen nuestras manos? Pueden ser manos que sometan a los demás. Pueden ser manos que castiguen a los demás, que cacheteen a los demás, que golpeen a los demás. Pueden ser manos que sencillamente aprisionan y acumulan las cosas en beneficio personal. Manos posesivas, manos que se cierran como un puño para golpear. Y eso pasa permanentemente en nuestros hogares. Señores que golpean permanentemente a su esposa y a sus hijos en un trato violento, como si ellos tuvieran derecho a hacerlo. Es que no tienen ningún derecho, absolutamente ninguno. Manos que pueden ser así golpeadoras. Pero también es posible que tengamos manos que comparten, manos que acarician, manos que dan una palmada en la espalda de ánimo para que se levante la persona, manos que se extienden para saludar, manos que no señalan a los demás, así con el dedo índice señalado para juzgar a los demás y para condenar. Las manos nuestras, es decir, lo que nosotros hacemos, nuestro trabajo, nos permite crecer y que la obra de Dios se realice en nosotros, o está impidiendo que la obra se realice, incluso dando la apariencia de que somos cristianos, tranquilamente, sin la menor vergüenza, comportamientos incoherentes que en un momento determinado queremos nosotros más o menos suavizarlos, viniendo a misa, dando una limosnita y no sé qué más cosas. Los pies tienen que ver con los caminos que nosotros transitamos, por dónde andamos nosotros. Esa expresión que usamos con frecuencia, bueno, ¿y cuáles son las andanzas? ¿En qué anda? Hay caminos que de pronto no hay que recorrer. Si tú tienes un compromiso en tu hogar, pues no recorras otros caminos distintos que te van a llevar a otros lugares donde no tienes por qué ir. Pies, ¿y qué hacemos con los pies nosotros? Puede haber pies que golpean, pies que pisotean, pies que hacen zancadilla a otros para que caigan, porque yo soy el que tengo que surgir. Y si hay alguien que puede tener éxito, yo se lo pido. Pies que pueden oprimir al que está caído para que no se levante. Pies que pueden indicar rutas viciosas y malsanas por las cuales uno anda. Pero también pueden ser más bien esos pies de marcha firme. La persona que prontamente se moviliza con sus pies para servir a alguien, para ayudar a alguien. La persona que es requerida para algo e inmediatamente va, se hace presente. Pies que acompañan en el caminar. Los ojos, ¿cómo nos vemos mutuamente? Pueden ser esos ojos que miran a los demás e inmediatamente los condenan.
Esos ojos de muchos hombres que miran a una mujer e inmediatamente la están deseando y la están volviendo una cosa sexual, solamente mirándola. Esos ojos a veces que simplemente están reflejando resentimientos internos. O esos ojos de las personas chismosas que simplemente ven las apariencias y viendo las apariencias son capaces de decir cosas sobre los demás de una manera totalmente irresponsable, haciendo un daño prácticamente imposible de reparar. Pero también hay ojos limpios, ojos compasivos, ojos de misericordia, ojos que reflejan lo que uno tiene en su corazón, en esa bella expresión que dice que los ojos son la ventana del alma, y la bondad que tienes en tu corazón se nota en tu mirada. Ojos de misericordia, ojos que lloran por ver el dolor del hermano, el dolor de las otras personas. Una llamada especial de atención hacia la palabra del Señor, en las manos, en los ojos, en los pies. Una llamada especial hacia el Señor a algo que impide que la obra de Dios se realice en uno. Una llamada de atención importantísima, la riqueza, la riqueza. Cuando dice ustedes que tienen un montón de plata y la acumulan, y esa riqueza acumulada se va oxidando, pero es que la riqueza acumulada que se oxida es el símbolo de un corazón que está oxidado. Qué bella imagen la de la segunda lectura de hoy. Y el día del juicio, ¿qué vas a hacer ante el Señor? Presentarte con lujos. ¿Qué sentido tiene eso? Nos vamos a presentar ante el Señor con las riquezas que tenemos. ¿Cuáles riquezas? Ante el Señor el día final de nuestra vida no nos presentamos con la plata que tengamos, nos presentamos con el amor que hayamos dado, nos presentamos con lo que hemos compartido, nos presentamos no con lo que hemos acumulado, con el riesgo de que muchas veces se acumulen riquezas por medio de injusticias y por medio de corrupción, y como el texto dice, que claman al cielo, y eso lo escucha el Señor. Ese es un clamor que no queda en el vacío, es un clamor que le llega al Señor. Es la invitación sencillamente que nosotros dialogamos con un Dios imposible de sobornar. Es posible que uno soborne a otras personas, pero a nuestro Señor es imposible, es insobornable. Es el momento en que podemos entregarnos diciendo: reconocemos el destino universal de todos los bienes, Señor, y lo que yo tengo no se vuelve una seguridad personal ambiciosa que endurece mi corazón, sino algo que lo comparto con los demás, porque esa es también una expresión de tu amor en mi propio corazón. Miren ustedes la riqueza de esta palabra de Dios de hoy, mis queridos hermanos. No una vida religiosa donde uno es el centro y entonces maquillamos las cosas, acumulamos cosas, miramos, hablamos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestras manos, ese símbolo tan bello de la palabra. No impedimos que la obra de Dios se realice en nosotros y mucho menos en los demás, porque es una obra de vida. Confirmarse hoy, recibir la confirmación, ¿para qué? Mis jóvenes queridos, para que su corazón se haga más al estilo de Jesús, sus ojos y su mirada sea limpia frente a los demás, sus manos sean manos de servicio a los demás y no de acumulación egoísta y ambiciosa de bienes para ustedes que terminan siendo apolillados, como dice el texto, para que sus pies sean pies no que hagan zancadillas y que pateen a nadie, sino que sean presurosos en el servicio. Recibir el sacramento de la confirmación para hablar de este amor universal del Señor, que nos saca de nuestros grupitos cerrados, donde uno siente que ya está salvado y no importa lo que yo viva y cómo viva. ¿Para qué el sacramento de la confirmación? Pues precisamente para ser instrumentos de la obra del Señor en beneficio de muchas personas que ustedes ya encuentran para hacer luz. Aquí el cirio pascual se encendió y de ese cirio pascual vamos a encender en un momento los cirios que ustedes tienen.
Pero ese cirio pascual que simboliza a Cristo resucitado nos da la luz que tiene que ser luz para nosotros, jóvenes queridos que se confirman, que la luz de su vida sea Jesucristo, nadie más, y que Cristo ilumine todo, y que ustedes se vuelvan, como el Evangelio dice también, luz para los demás. Para eso se confirman, para recibir el fuego del Espíritu Santo, que hace que su vida sea luminosa, porque refleja ante los demás la misericordia del Señor. Aquí delante nuestro, ustedes delante, aquí frente al altar, han dispuesto estas distintas columnas, con estas 7 velas que están encendidas, con unas llamas allí y con los dones del Espíritu Santo. Y esos dones los van a recibir ustedes hoy con el sacramento de la confirmación. Ustedes reciben el Espíritu para que estos dones del Señor se desarrollen plenamente en su vida y sean personas no encerradas en un grupito que somos los que nos salvamos y los otros están condenados, sino todo lo contrario, servidores de la obra del Señor, de la única obra de misericordia de Cristo, instrumentos suyos para volver a decir todos como María: aquí está la servidora del Señor. Es tu voluntad la que tiene que cumplirse en mí, y no es mi voluntad la que quiere mover el corazón de Dios según mis conveniencias, según mis intereses y según mis caprichos. Es una cosa completamente diferente. Les invito a que tomemos juntos un momento en silencio todos. Ahí cada quien en su sitio para orar. La palabra del Señor de hoy, yo siento, es una palabra exigente, pero es exigente porque el Señor nos quiere alertar contra falsas concepciones que podemos tener de la fe religiosa y porque quiere que definitivamente seamos instrumentos de su amor. Que no seamos un impedimento para que la obra de amor se realice en otras personas y que no pongamos nosotros obstáculos para que su obra de amor se realice en nuestra propia vida, sino todo lo contrario, con la sencillez de María Nuestra Señora, seamos sus servidores de una obra de vida que tiene que seguirse realizando, para la cual nos convoca como sus colaboradores, sus instrumentos. Oremos juntos un momento en silencio.